tenemos la posibilidad de hablar con Eduardo Crespo, que se suma al stream de Hora Play. Le agradezco. Eduardo, gracias por sumarse. Antes de comenzar, una sugerencia. Suscríbete a Hora Play en el botón de suscripción o en el link debajo del video. Ahora sí, comencemos. Es economista en la Universidad de Río de Janeiro, en Brasil. Gracias por sumarse, porque queríamos charlar con usted cómo estaba viendo la situación en Brasil. Digamos, en la Argentina hay mucha preocupación siempre que el real empieza a depreciarse ante salida de capitales o reversión de flujo de capitales, sobre todo porque la Argentina, como es su costumbre, suele usar el tipo de cambio para tratar de desinflacionar, ¿no? Usa esquemas de tipo de cambio fijo, o en este caso un crawling peg, que ya sabrá, bueno, hoy está en duda de cuánto tiempo más se puede mantener. Pero, ¿cómo está la situación en Brasil? Para entender un poco si esto que ha pasado, yo contaba que fui a principio de año de vacaciones ahí a Florianópolis, y claro, me cambiaban los dólares a 4,60 reales. Por ahí me lo cambiaba muy bajo, pero no estaba más de 4,80, 4,70. 4,90, sí, por ahí. Claro, sí, pero ahí en Florianópolis 4,60, algunos 4,50 reales. Y además estamos nosotros con un dólar muy alto, porque el dólar en enero, a valores de hoy, era un dólar de arriba de los 2.200, 2.300 pesos. Hoy el dólar financiero está en 1.350, el blue en 1.400 pesos, es decir, que Brasil estaba caro para los argentinos, ¿no? Comer, obviamente la ropa siempre es más barata, pero comer estaba caro, y algunos otros servicios y demás. Y claro, eso me imagino que ha cambiado drásticamente, porque ahora si uno va a Brasil te cambian a, no sé, a 5,50 los dólares, y además nuestro dólar, digamos, ha bajado, digamos, ¿no? De esos 2.200, 2.300 a 1.400 en términos reales. Pero ¿qué está pasando en Brasil? ¿Puede seguir la depreciación? ¿Por qué ha ocurrido durante este año una suba del dólar que es relevante para la inflación que tiene Brasil? No, bueno, hay varios elementos. Primero, gracias por invitarme al programa. Lo más coyuntural con relación a Japón es que Brasil, con una tasa de interés que todavía está arriba del 10 puntos, 10,5, es decir, se mantiene en 2 dígitos hace mucho tiempo, es un país muy favorecido en este sentido por el carry trade, ¿no? Entonces se toman créditos baratos, se toma dinero barato en Japón y se invierte en otros mercados, entre ellos Brasil. Entonces, si sube la tasa en Japón y se aprecia el yen, hay alguna tendencia a desarmar posiciones en Brasil, que es lo que pasó en los últimos días, ¿no? Es decir, ayer, si no me equivoco, llegó a tocar, o antes de ayer, 5,74, 75, ahora está 5,60 el dólar. Después, el tema del, digamos, si uno tiene una perspectiva de más largo plazo, digamos, lo que se viene discutiendo es, bueno, está en discusión qué política va a tomar Brasil, digamos, en los próximos meses. Hay, digamos, está la discusión de si se mantiene una meta fiscal estricta o si se relaja esa meta fiscal. El gobierno apunta a relajarla, pero obviamente tiene una serie de restricciones, tanto legales como por el lado del Banco Central. Entonces, en el marco de esa incertidumbre hubo alguna devaluación. Además, digamos, el presidente del Banco Central, que, digámoslo entre nosotros, juega para la oposición, es alguien que llega ahí con Bolsonaro, anunció que no va a usar ninguna reserva del Banco Central para fijar el tipo de cambio. Entonces, si se tiene que devaluar, que se devalúe. Cuando en el gobierno de Bolsonaro hacía lo contrario, es decir, no, el Banco Central no va a dejar que se devalúe. Y digamos, todos sabemos que si el Banco Central se compromete a mantener una cotización con el volumen de reservas que tiene hoy Brasil, que está en el orden de 357 mil millones de dólares, si no me equivoco, el último número que vi, lo puede mantener, pero se anuncia que no va a intervenir, digamos, en un contexto donde hay cierta incertidumbre política y donde empiezan a subir algunas tasas, como el caso de Japón y demás, que venía el caso de Estados Unidos también en los últimos meses. Es lógico que haya una cierta devaluación. Diría igual nada demasiado grave visto desde el plano brasilero. Para el caso argentino sí, porque entiendo que es el principal socio comercial que tiende levemente a devaluarse con una economía argentina que se apreció sensiblemente en los últimos meses. Y sí, confirmo lo que me dijiste,
cuando voy a la Argentina, que me parecía muy barata, que yo viajo con mucha frecuencia, hoy me parece muy caro. Es decir, comer es caro, todo es caro hoy en Argentina. Y era baratísimo, era un país regalado, exceptuando algunos rubros, efectivamente, textiles, viniendo con dólares, ropa, viniendo ¿no? con dólares o con reales. Viniendo con dólares o con reales. Viniendo con reales o dólares, Argentina era barata, hoy está cara. Hoy realmente sí. O ir al supermercado, exceptuando ciertos rubros, como siempre. El vino es regaladísimo comparado con Brasil, pero digamos, los servicios públicos siguen siendo mucho más baratos. Es decir, la gente se queja del aumento de la luz, del gas, etcétera, pero igual se paga muchísimo más de luz en Brasil que en Argentina. ¿Cuánto pagan una factura de luz, una clase media ahí en Río de Janeiro? Depende del hogar, pero yo estoy pagando en el orden de los 1.000 reales por mes. Que es o sea, la casa es relativa. Unos $200. $200. La casa es relativamente grande, digamos, no sería el caso, no sería el término medio, digamos, pero pongamos una familia normal debe estar pagando 400 reales más o menos. Sí. Claro, y los servicios públicos de transporte y también son más caros que... También el colectivo está en el orden de un poquito menos de $1, el subterráneo un poco más de $1, digamos, traducido a dólar, ¿no? Sí, colectivo 4.50, si no me equivoco, el subterráneo 7 reales, es decir, más de $1. Sí. Es bastante más caro que Argentina. Sí, servicios sí, claro, es más caro. Ahora, un dólar son acá, no sé, 1.400 pesos, digamos. Obviamente, bueno, en tarifas de transporte, en el interior, en las provincias, hoy está en 1.000 pesos el colectivo, pero bueno, el subte está a la mitad, está a 700 pesos, ¿no? Y el ingreso medio, Eduardo, ¿qué tal? El ingreso medio ahí en Brasil, ¿de cuánto es? Como para tener una idea en relación a estos números que estás dando. Debe andar en 1.500 reales, más o menos. Hay que ver el medio, digamos. El salario mínimo, no me acuerdo la última cotización, 1.000 y algo. El medio no debe estar muy lejos de eso, un poco más que eso, 2.000, vamos a suponer. Pero no mucho más. La vida es complicada en Brasil y de hecho los últimos años, digamos, del 2015 para acá, no se han vivido buenos años. Hay una tendencia... 2.000 reales son $400. Sí, más o menos. Sí. Claro, sí, es muy bajo. Por eso, ojo, también los salarios... No, el valor de hoy son $350. Está bien, pero... está bien, pero... Un poquito menos, pero bueno, estoy digamos, en el promedio es más o menos eso. No, por eso yo decía que Argentina tiene un problema de competitividad, pero Argentina también está con salarios muy bajos. De hecho, al dólar oficial, el salario mínimo, 250.000 pesos, al dólar oficial son $250, que es más o menos, no sé, el mínimo en Brasil debe estar por eso, más o menos también $250. Entonces, aún al dólar oficial, como estamos con salarios tan bajos, no es que estamos con salarios caros en dólares, como hemos tenido en otros momentos de apreciación cambiaria. Por ejemplo, en la época de la convertibilidad los salarios empezaban a quedar caros en dólares. También en la época de Macri, los salarios quedaban caros en dólares, quedamos muy desfasados con Brasil y con otros países. Hoy es cierto que la Argentina está cara en dólares, pero con salario muy barato. Entonces, las empresas, bueno, sí, tienen un problema de competitividad, pero bueno, el gobierno que dice, ajusten rentabilidad. Si tienen salario barato en dólares, es porque efectivamente tienen un margen de rentabilidad elevado, ¿no? Sí, estaba chequeando aquí, el salario mínimo es 1.400 en Brasil, 1.400 reales. Y el medio debe andar un poco más, 2.000 y algo. Efectivamente, Argentina hay que analizar bien qué es lo que ocurrió en los últimos meses, pero efectivamente el salario siguió cayendo y sin embargo la Argentina se encareció, que parecería ir en contra de las tendencias. Lo que ha habido efectivamente es un cambio de precios relativos en favor de algunos rubros, digamos, es decir. Eso no sé, creo que en el desagregado no he visto ningún buen informe sobre eso, ¿no? Creo que son cosas típicas de país que tienen grandes desajustes en precios relativos. Sí, es lo que tenía Argentina hasta hace poco, ¿no?
¿Y qué pasa en Brasil cuando se deprecia la moneda? Porque, vos decías que tenía una tasa de interés del 10,5. No sé cuándo va a ser la inflación este año, pero debe ser la mitad en Brasil. O sea, una tasa Menos, de interés menos. Puede menos. andar en el 4, tal vez con devaluación, con un poquito de devaluación 4 o 5, sí, por ahí. Es decir, siguen con una tasa de interés real muy positiva, ¿no? En los últimos Muy 20 positivo. años, desde Sí. el plan real, Brasil siempre al que tiene ahorros en reales lo remunera muy por arriba de la inflación. Bueno, creo que eso explica en alguna medida, porque hay gente que, digamos, dice, no, el brasileño tiene una adhesión cultural por su moneda, digamos, el brasileño apuesta al real y el argentino no apuesta al peso. El tema es que quien apuesta al real en Brasil gana, en general, ¿no? Es Claro. decir, la tendencia es a ganar, y quien apuesta al peso pierde en Argentina sistemáticamente. Si Brasil mantiene una tasa de interés real positiva persistentemente desde, digamos, todo el siglo prácticamente, ¿no? Es decir, creo que no hubo ningún año en donde la inflación le ganara a la tasa de interés. Eso me parece que ha sido la tendencia persistente en Brasil. Obviamente que eso tiene sus costos, no es gratuito eso, ¿no? Eso se come una parte del presupuesto, digamos, va asociado con austeridad fiscal. De hecho, ese es uno de los factores que está en discusión en este momento. Y, digamos, una parte del ingreso nacional va para el sector rentista, digámoslo así. Pero, efectivamente, eso ha permitido que Brasil tenga una moneda fuerte, que acumule reservas y que tenga una macroeconomía más estable que la Argentina, a pesar de que el desempeño en términos de crecimiento ha sido casi tan malo como el argentino en los últimos 10 años, ¿no? Los últimos 13 años, ¿no? Martín. Es decir, si Sí, uno mira el crecimiento en Brasil, es un país que no creció en los últimos 13 años, el último número que vi, creció un 0,4% en 13 años y caída en términos per cápita. Es decir, es muy malo el desempeño brasileño en términos de crecimiento, especialmente desde el segundo mandato de Dilma para acá. Pero por lo menos no tiene inflación, inestabilidad cambiaria, digamos, y estos fenómenos que caracterizan a la Argentina. Tiene moneda, digámoslo así. Claro, por ese lado yo le quería preguntar, considerando que Brasil tiene un riesgo país relativamente bajo, una estabilidad cambiaria, bueno, vimos cierta volatilidad este año, pero el valor del dólar en Brasil estuvo en estos mismos números entre el año 22, 21, el 23, o sea, medio que oscila el tipo de cambio, no es como acá que es como una línea hacia el infinito, ¿no? Y aún así uno ve que el índice de la Bolsa de San Pablo está estancado también en los mismos valores, pero ya le diría de hace 10 años. ¿A qué se debe eso? O sea, ¿por qué tan poco crecimiento de las compañías en Brasil? No, digamos, creo que Brasil en principio tiene una inserción internacional basada en commodities, digamos, tiene 2 o 3 sectores estrellas, principalmente el agro, se está convirtiendo en el mayor exportador de alimentos del mundo, pero al mismo tiempo, digamos, así como se inserta en commodities, se aprovecha la globalización por el lado de las commodities, la industria y sectores, digamos, de mayor complejidad tecnológica vienen sufriendo hace muchísimo tiempo. Si ustedes miran, por ejemplo, el PIB per cápita de San Pablo y Río de Janeiro, para poner un ejemplo, que son las zonas más industrializadas de Brasil, está estancado hace 40 años. Ahora, si miran Mato Grosso do Sur, el oeste de Bahía, Goiânia, las zonas del agro, digamos, el cerrado, como se llama, que es la frontera agrícola brasileña, ahí ha crecido muchísimo. Entonces es una economía, y como es muy grande, justamente este sector no compensa. Creo que si uno mira, acá hay una cuestión de tamaño, si uno compara un Perú, Chile, incluso Bolivia, son países a los que le ha ido mucho mejor como exportadores de commodities que un país que tiene más de 200 millones de habitantes como Brasil. Si no alcanza con un boom en el sector del agro o alguna minería o algún otro sector como para incorporar semejante masa de gente. Es decir, Brasil precisa mucho más que eso. Pero tiene un sector industrial estancado hace mucho tiempo, diría más bien con tendencia fuerte ya, especialmente en los últimos años, a la desindustrialización, ¿no? Eduardo, ¿y por qué eso? ¿Que China China le quitó o le está quitando? ¿Cayó? No, te vemos perfecto, Eduardo. ¿Me caí? Ahí te vemos perfecto.
No, perdió la conexión. Está, Ahí está, me está pareció que me había perfecto. caído. No, decía que había No, una tendencia a la desindustrialización. pero eso, Perfecto. eso ¿por qué? Porque China le quitó No, decía que había la... una tendencia a la desindustrialización. Sí, sí, yo creo que hay un factor, digamos, no diría todo China, pero efectivamente, como ha ocurrido en todos lados, es decir, China ha tendido a desplazar industria en Estados Unidos, en Europa, y inevitablemente, ¿viste? Ocurre también en Brasil, en un momento también en México. Es muy difícil, digamos, hoy una inserción internacional con los asiáticos de por medio, ¿no? Especialmente los chinos. Me parece que hay reacciones por todos lados en este sentido. Y bueno, si bien para los exportadores de commodities ha sido una fuerza muy favorable, para los productores industriales, digamos, se ha vuelto cuesta arriba y diría, esto se ve en todos lados. Sí, efectivamente, entiendo que hay que, mirado en perspectiva de largo plazo, China explica en buena medida el estancamiento de los sectores que se habían desarrollado durante la sustitución de importaciones en Brasil. Eduardo, te hago una última respecto a este tema de la depreciación del real. ¿Vos ves el dólar en 6 reales en algún momento este año? ¿O es esto que siempre ocurre con Brasil, que el dólar sube, pero después se estabiliza? Ha pasado otras veces. No, puede llegar a 6, de hecho llegó casi a 5,70 y algo ayer, antes de ayer. Sí. Puede llegar, y de hecho si el Banco Central no interviene y sigan algunas tendencias, ahora lo que se espera es que si efectivamente se consolida esta idea de que va a haber una recesión en Estados Unidos, la Fed, ¿no? Sería el Banco Central norteamericano, reduzca las tasas de interés. Y si baja la tasa, ahí sí, bueno, efectivamente se revertiría la tendencia. Ahora, si continuara esta tendencia... Eso implica ingreso de capitales para países como Brasil y claro, eso. se abren oportunidades de negocio con carry trade y este tipo de cosas, o de otro tipo, digamos, en economías como brasileña. Entonces, si baja la tasa en Estados Unidos, probablemente se revierta. Ahora, si continúa la tendencia alcista que habíamos visto en los últimos meses, no sería nada extraño que llegue a los 6 reales. Sí. Y cuando ocurren esas depreciaciones, ¿hay algún impacto en la inflación, precio de alimentos y demás? ¿O está bastante desenganchado? Algo hay, digamos, obviamente residual, ¿no? Es decir, se pasa... No en la Argentina. En el periodo Lula, por ejemplo, que el dólar pasa a un momento de 4, 3,80, 4 a 1,5, la inflación baja a 3 puntos. Y después con Dilma, que vuelve a subir a cerca de 5, la inflación se va a 6. Es decir, se duplicó la inflación, pero obviamente se duplicó dentro de márgenes, digamos, razonables, ¿no? No es lo que observamos en Argentina, digamos. Hay un pass-through, como se le llama, pero bastante menor al que observamos en Argentina, es casi instantánea el traspaso a precios. En Brasil es más lento, diría más la tendencia es la misma, pero digamos menos pronunciada. Bien. ¿Y cómo ahorra el brasileño? No, en principio creo que algo muy rentable es títulos públicos. ¿Pero pone un plazo fijo en el banco, como hacen los argentinos? ¿O? Puede hacerlo, no me acuerdo ahora cuánto está pagando, pero sí es un negocio posible, pero en principio, digamos, los grandes inversores, principalmente títulos públicos, ¿no? Me parece que es... Claro, porque Brasil tiene una deuda en reales muy grande y se endeuda mucho en moneda local. Pero digo, el pequeño ahorrista pone el dinero en el banco, le pagan un interés, no sé, compra dólares y lo guarda bajo el colchón, ¿no? No, dólares no, dólares muy poco, pero no es negocio, digamos, dada la tasa de interés que hay en Brasil, no es negocio. Diría, preferible hacer un plazo fijo o entrar en algún fondo de bancos que compre títulos públicos, que haga algún tipo de mix entre distintas opciones de inversión. Un fondo común de inversión en reales, digamos, que claro. ponen la plata ahí en el banco y el banco te va dando un interés. Claro, no, dólares no, en principio no, por lo menos para el operador local. Después el que hace carry trade va y viene en función de las tendencias globales, ¿no? Claro. Sí, cuando uno va a esos lugares turísticos, obviamente de Brasil te aceptan dólares, pero después te metes en cualquier otro lado y no te aceptan dólares, ¿no?
No, claro, compras con dólares no. Que diría desde inmuebles, todo lo que en Argentina tenemos dolarizado, inmuebles, autos, en Brasil está todo en reales. Es una economía en real, básicamente. Sí. Todo en reales. ¿Y hay crédito hipotecario? Sí. Es caro, pero hay. Sí, uno puede endeudarse a 30 años en Brasil, efectivamente, para comprar una casa. Y en general con condiciones bastante más favorables que otro tipo de crédito, sea por la Caja Económica Federal o el Banco de Brasil. En principio se compran propiedades por 30 años. Muy interesante. Y esos Eduardo, subsidios que lo hicieron famoso, digamos, en su momento, ¿viste? De la banca de inversión para que las empresas pudieran exportar, ¿eso sigue existiendo? Claro, eso sigue estando. Brasil tiene el BNDES, ¿no? El Banco de Desarrollo, que digamos, en un momento tenía una cartera mayor que el Banco Mundial y presta a una tasa mucho más favorable en función de proyectos que se presentan al banco, el banco los aprueba y son proyectos que se llevan adelante. En principio es un banco, digamos, justamente tiene como destino promover el desarrollo. Durante la gestión de Bolsonaro hubo alguna tentativa de desarmarlo, porque justamente le compite a los bancos, a la banca privada, compite al Santander, le compite, digamos, pero sigue estando ahí. Disminuyó el volumen de negocios, hubo digamos, retrocedió un poco, pero sigue estando ahí, y me imagino que el proyecto, digamos, de Lula, del gobierno actual, es, digamos, que vuelva a tener el protagonismo que tenía en el pasado. Eduardo, gracias por sumarte ahí al stream de Ahora Play, muy interesante. No, muchas gracias a ustedes por invitarme al programa. Gracias, Eduardo Crespo, economista, profesor de la Universidad de Río de Janeiro. Gracias, muy amable. No, gracias a ustedes. Chao.